Alguien muere dentro de su propia casa, por lo que sea, pero muere. Lo más bello de las ciudades cae. Ya no queda ni una escuela de danza en las plazas antiguas. Sufren los niños, los pájaros. El amor es duro en todos los tiempos. El tuyo está guardado en una biblioteca de Estocolmo. Tal vez, cuando se quemen tus libros, entenderás lo que te digo, si es que quieres entenderlo. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial, para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos! Hola, les damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche. Partimos este capítulo especial con una voz diferente, con un texto diferente, y les vamos a contar en breve de quién se trata esas palabras, esas plumas, ¿cierto? Antes, recordarles que estamos saliendo por Holística Radio, en este programa especial de la Biblioteca de Noche, en el que nos encontraremos con un autor que pareciera ser desconocido, pero ha calado fondo en varias comunidades, en varios espacios, y se mantiene vigente. Les vamos a contar de un evento también, pero no les adelanto más. Y antes de eso, quiero dar la bienvenida a Faiz y a Ana María, que nos acompañan hoy. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, les cuento que en nuestro programa, la primera pregunta es sobre quiénes son. Queremos saber quién es Anita María. Vamos a partir contigo, Anita María. ¿A qué se dedica? ¿Por qué finalmente está acá hoy? ¿Cierto? Si nos puede contar un poquito. Y algo que hemos agregado en esta temporada es tus obsesiones. ¿Alguna obsesión que te esté comiendo el cerebro últimamente que quizás nos quieras compartir? Solo si se puede. Anita María, dale. Ya. Bueno, yo soy Ana María López, soy actriz, soy directora de teatro y fui la compañera de Juan Vera durante 17 años. Por lo tanto, he trabajado mucho la obra de Juan. Y la obsesión mía, la obsesión es hacer teatro, teatro y más teatro. Gracias, Anita María. Bueno, partimos con un dato además muy relevante que vamos a profundizar luego. Seguimos con Faiz. Faiz, cuéntanos de ti, tu nombre, quién eres y tu obsesión, ¿cierto? Tu obsesión, eso también es importante. Eh, Gracias, Sebastián. Bueno, yo soy Faiz Machini, soy licenciado en Artes Plásticas, profesor también en colegios, de talleres de pintura, pero con el tiempo me he dedicado a la escritura y al teatro también, pues, y a ciertos trabajos audiovisuales. Y yo creo que mi obsesión está por esos rumbos, una mezcla entre el teatro, lo audiovisual, escribir, enseñar, más que nada eso. Gracias, Faiz. Bueno, les cuento que detrás de Faiz, para las personas que escuchen esto en podcast, luego, ¿cierto?, de que se estrene este capítulo, está Manuel Rojas, un autor, ¿cierto? Bueno, detrás de Ana María, para ser justo, hay un hermoso cuadro, unas flores que creo que pueden ser maravillas, si no me equivoco, pero bueno, porque me equivoqué. Pero ahí nos contará. Bueno, hoy nos convoca en este programa especial Juan Vera. Hay este viernes, ¿cierto? 27 de mayo del 2022, un lanzamiento del teatro completo de este dramaturgo, autor, bueno, director y un montón de otras cosas más que ustedes nos van a contar, ¿cierto? Y me gustaría iniciar primero y evocando también, tal cual como les pedí a ustedes, que me cuenten quién es Juan Vera, si me pudieran contar. Y así las y los radioescuchas se enteran de
de quién está detrás de este lanzamiento que se viene pronto. ¿Fais? ¿Anita? ¿O yo? Ya. Como quieran ustedes ahí. Juan, ya, Juan Vera fundó junto a Mario Villatoro la compañía de teatro El Riel el año 1981. Estrenaron el año 82 la primera obra, que se llama La 504, y es un personaje bien particular. Por eso nosotros estamos haciendo el esfuerzo de difundir lo más que se pueda su trabajo, en este caso, bueno, con El Riel, con Anita, llevando a cabo su obra con el teatro, montándolo, pero también con la editorial Mala Madre, publicando su trabajo. O sea, que la difusión vaya por varias vías. Porque él fue tremendamente importante en el teatro de Resistencia. Fundó junto a Mario Villatoro, como les comentaba, la compañía Teatro El Riel, y durante todos los años 80, esa historia, la que hemos aprendido de Ana María, es que durante todos los años 80 el Riel se dedica a estar en los sectores periféricos, en los sindicatos, en las poblaciones, en las tomas de terreno, en el sector campesino, y durante los años 90 el Riel se adapta y pasan a formar y hacer teatro en otro tipo de espacios no convencionales. Posterior a los años 90, o sea, durante los años 90 se desmoviliza, al parecer, todo lo que es el movimiento no solamente sindical, el movimiento de base en general. Entonces el Riel se ve forzado a como adaptarse nuevamente a otro espacio. Y arman Café Concert, están en los patios de varios museos, pero siempre en este espacio, en estos espacios no oficiales. Y la historia viene de antes, porque Juan Vera, durante la Unidad Popular, saliendo de la escuela, forma parte del Teatro Nuevo Popular, de lo cual también se sabe bien poco, y después hace forma un teatro que es bastante revolucionario, que se llama el Teatro Campesino, en el sector de Pudahuel, en el Centro de Reforma Agraria Cera Vietnam, con elenco campesino, y recorren Chile, financiados por el Ministerio de Agricultura, lo cual es bien interesante entender cuál es la diferencia del contexto de la Unidad Popular con lo que nos toca vivir a nosotros. Y vive el exilio, forma teatro con un grupo de chilenos, donde está Hugo Medina, Coca Rudolfi, Marcelo Romo, entre otros, y trabaja con el Fringe Theater, que es como el teatro chasquilla, el teatro itinerante. También montan obras de las más importantes compañías, Recreation Ground y Half Moon Theater Company, y montan obras que montó aquí durante la Unión Popular, obras que escribió en Inglaterra, y lo último es que fue alumno de Harold Pinter estando allá. Fue alumno de Harold Pinter, dramaturgo del Teatro del Absurdo, y con una obra que hace en los talleres de Harold Pinter gana una beca en Inglaterra, con la cual vuelve a Chile, y ahí comienza a insertarse y vuelve al punto en el que empecé, que era la fundación del Teatro El Riel y todo el recorrido por la escena contracultural de los años 80 y 90. Entonces, para cerrar, es un autor de gran relevancia, del cual, por alguna razón, la historia del teatro o la academia, como se pudiera decir, ha documentado muy parcialmente, tal vez casi nada, y por eso nosotros queremos ponerlo, ponerlo en valor, porque la dramaturgia de él es una dramaturgia de peso y extensa y de un análisis muy, muy profundo. Entonces, más o menos yo creo que ese es un resumen de quién es Juan Vera. Fais, antes de darle el pase a Ana María,
me gustaría saber cómo llegaste tú a Juan Vera. ¿Por qué tú estás vinculado tan estrechamente, al parecer, con la obra de este autor? Bueno, yo primero conocí haciendo proyectos independientes, conocí a Marcela Schulz, que había sido integrante del Riel y que después se incorporó nuevamente, y Marcela me presentó a Ana María. Y inmediatamente empezamos a trabajar juntos, a hacer un proyecto, y empezamos a escuchar las historias de Juan Vera. Y la primera obra que me llegó fue de la cual Anita leyó ese fragmento, que se llama Los amantes y los ojos. Y yo leí esa obra y quedé loco. Era una obra eh, impecable, muy profunda, muy emotiva y muy poética, de una fuerza también muy intensa. Entonces, pasó que con el tiempo empezamos con Rodrigo Sánchez, Teresa Ciudad, a formar la editorial Mala Madre. Habíamos publicado un par de libros, pero nuestra primera novela, que fue como en el fondo la que le dio, o sea, en el fondo la primera novela que hicimos de Juan Vera fue Los 5000 delfines y un túnel. A ver, aprovechando la instancia. Bueno, para Aquí la la gente tengo. que nos está escuchando, solamente nos está escuchando y no nos está viendo en YouTube, Faiz nos está mostrando la portada de 5000 delfines y un túnel, se llama, ¿o no, Faiz? 5000 Muéstralo de nuevo. delfines y un túnel. Que es Wow. una obra sobre la fuga de la cárcel pública. Y la obra para nosotros era alucinante, la novela. Mezcla historias entre la fuga de la cárcel pública del año 90 eh, y historias de la internación de armas de Carrizal y la prisión política, en el fondo. Eh, Anita cuenta, en el fondo, que Juan Vera era profesor de los talleres de dramaturgia de la cárcel pública y Anita de los talleres de teatro. Entonces conocían muy de cerca la historia, toda la historia de los presos. Ahí Anita nos puede contar un poquito más después. Y de ahí empezamos a publicar, estábamos tan locos con la literatura de él, que empezamos a publicar los cuadernillos de teatro, que son cuadernillos artesanales. Aquí tengo un ejemplar. Este es Antonia, Pajaritos de Mimbre, Remolinos de Papel. Es un cuadernillo, ¿cómo se llama? De cartón craft y serigrafía. Son serigrafías de diferentes autores. Y fue pasando el tiempo. Y en la medida en que yo me acercaba a Anita con Rodrigo para escuchar, para la contextualización, para poder tener una base no solamente del texto, sino que cuando se montaron las obras o cuando se escribieron, ahí surgió la necesidad de empezar a grabar. Eh, eh, y yo tomé una cámara, había invertido en una cámara, es una Handycam y una Tascam, y empecé a registrar, a hacer entrevistas y Anita me iba dando números de teléfono. Y de esa manera empezamos, yo aprendí a grabar, porque esto fue autodidacta. Aprendí a grabar y aprendí a editar en base a este trabajo. Y ahí fue saliendo cada vez más entrevistas, y fue construyéndose lo que fue el documental El Riel de Juan Vera. Y ahí ya, volviendo a la pregunta inicial de la obsesión, ahí surgió una obsesión, de que este personaje que escribía de esta manera, esta literatura tan irreverente, tan, en algunos casos subversiva, en algunos casos tan sensible, en algunos casos tan poética, eh, y que estuviera totalmente en la penumbra, que no se hubiera publicado nunca. Entonces, y ahí fuimos indagando de la mano de la Anita, de la mano de Marcela también, del Riel, y de las mismas personas que hemos ido entrevistando, que se fue generando un vínculo. Se fue generando un vínculo con las personas que estuvieron en la primera instancia del Riel,
Rafael Ahumada, que nos contaba historias maravillosas, Reinaldo Vallejo, o sea, Ernesto Benvenuto, Hernán Orellana, y entonces fuimos, Javier Rodríguez también, y Brana Bandman, tuvimos un conversatorio con Muriel Cornejo, con Carmen Prieto, y se fue como fue un poco saliendo a la luz como esta historia de la gente actual del Riel, de la gente que ha pasado por el Riel y también de las primeras generaciones, y empezó a salir esta historia que era bastante impresionante, tanto de la resistencia cultural en dictadura, que cuenta Anita también, tanto de la resistencia, o sea, de la historia del teatro, pero también del legado literario, que eran dos herencias que de alguna manera como que las nuevas generaciones no tienen acceso, no hay una vía de acceso a esa información. Faiz, mira, ahora en ese gran contexto que además nos cuentas tu relación y un montón de otros detalles, voy a volver a ti para que nos cuentes después dónde encontrar el documental, ¿cierto? Por si alguien quiere verlo. Pero ahora quiero que Anita, como le dices tú, ¿cierto? Anita María, que tú nos cuentes, por favor, tu relación con Juan Vera de artística, por supuesto, ¿cierto? Con la dramaturgia. Me llega a dar un poco de envidia incluso lo que cuenta Fay, ¿cierto? No tener esa posibilidad de hablar constantemente con personas que se dedican por mucho tiempo al oficio del arte, con mucho cariño, ¿cierto? Y como dice Faiz, desde la resistencia. Entonces, bueno, te cuento que es un honor para mí poder estar contigo, además, porque algo que nos gusta hacer y que nos preocupa desde la Biblioteca de Noche y Bibliotank, ¿cierto? Que está detrás, es poder promover estas artes que están en la penumbra y que hay que dejar un registro, ¿cierto? De todos los tipos, escrito, audiovisual y ahora sonoro, ¿cierto? Ana María, cuéntanos. Bueno, mira, yo llegué de mi exilio el 83. El Riel ya existía y fue el primer teatro que me invitó a participar. Y a mí me dio un poco de pudor, digamos, porque yo venía con 2 hijos, tampoco podía largarme a viajar así como lo hacían ellos. Pero después me llamaron a un reemplazo, porque una actriz se había enfermado, no me acuerdo bien, y fui a un reemplazo para ir a una función. Y fui yo y Reinaldo Vallejo, el papá de la Camila Vallejo. Y fuimos los dos como reemplazo. Y nos gustó tanto que nos quedamos. Nos quedamos en el teatro. Pasado un tiempo yo me hice pareja de Juan y yo te digo que recorrimos desde Chiloé hasta Antofagasta. Siempre creando. Juan era un tipo que creaba siempre, de cualquier cosa, una conversación que escuchaba en el metro, la escribía y la transformaba en algo poético, en algo divertido, en algo irónico. Siempre él nos enseñó siempre como actores también a observar mucho, a escuchar, que él decía que le daba pena subirse a una micro o a un bus y ver a muchos jóvenes con estas cositas y no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Y esa fue una enseñanza que hasta el día de hoy yo la tengo. Y bueno, como nos unimos como pareja también, fue un tiempo muy bonito. Y entonces empezamos a trabajar con los presos políticos. Y como dice Faiz, Juan hacía clases de dramaturgia y literatura, y yo hacía clases de teatro, que se terminaron cuando fue la fuga, porque se me fueron todos los estudiantes. Me quedé cesante. Pero fue una época realmente muy poética, así que fue un momento en que nosotros vivimos experiencias que yo no sé si Juan las escribió después, no tengo idea, porque si Faiz tiene tantas cosas de Juan, es porque yo agarré todas las bolsas que habían aquí de escritos, de todo, y se los pasé a él, porque yo no lo iba a leer nunca todo, ¿no? Ahí él tiene poesía, tiene cuentos y teatro. Es decir, yo pensaba ahora en esta pandemia, Juan se habría encerrado a escribir, ¿no? Habría hecho una oda a la pandemia, eso no me cabe la menor duda.
Eh, y así, bueno, y recorrimos harto, hicimos hartas cosas. Eh, lo más notable para mí es haber vivido la dictadura haciendo teatro, ¿no? Haber resistido con el teatro, de juntar a la gente, sacarla de las casas, sacarlas de ver televisión, juntarnos, conversar, reírnos con ellos, arrancar muchas veces, porque cuando hacíamos funciones en las tomas o en la huelga, teníamos que entrar por lugares escondidos, porque estábamos rodeados, y salir por esos mismos lugares. Pero esas son experiencias preciosas, ¿no? Yo quiero recordar una que fue muy linda, que nos llevaron, unas mujeres rurales nos llevaron al campo a hacer una obra infantil, y la gente no se atrevió a acercarse. Entonces nuestro público, como era para niños, había mucha gente a caballo, con sus niños ahí sujetándolos, y nos rodearon, y eso fue maravilloso, porque participaron, pero ellos a caballo porque no se atrevían a bajar. Y a mí me pareció que era una puerta que se abría preciosa, muy mágica, ¿no? Y bueno, y mira, hay muchas cosas que contar del Riel, y de ese libro que se va a lanzar, cada, cada obra tiene su historia, ¿no? Esto que yo leí de Los amantes y los ojos, eh, Antonia Pajaritos de Mimbre, y otra de un tren, no me acuerdo cómo se llama, El tren de cobre. El tren de cobre, es de una trilogía hermosa que escribió Juan, del amor en dictadura, y que se llama Algunas palabras de aliento y amor a mi tierra herida. Es una trilogía maravillosa, y de verdad yo siento que se debe leer, porque está la idea de que este teatro del Riel es panfletario, y está muy lejos de eso, porque la poesía de Juan es muy fuerte, es muy bella, y aunque sea, bueno, es reflexiva, es revolucionaria, es insolente muchas veces, pero tiene poesía. Entonces me parece que, bueno, yo esa experiencia que yo viví, me regocijo de haberla vivido, ¿no? De compartir tantas cosas con un hombre tan interesante, y de apoyarnos unos con otros, porque de verdad vivir en esa época haciendo teatro, pasando el sombrero, no era fácil, pero teníamos la satisfacción de que sí estábamos haciendo algo en resistencia y resistencia cultural, que es muy importante. Gracias, Anita, por contarnos bueno, esa anécdota que nos narrabas, pero también por tus sentidas palabras, ¿cierto? Frente a la experiencia, la trayectoria cultural que tú también tienes. Eh, Me gustaría saber en qué momento sientes tú que es necesario o empieza a aparecer esta idea de publicar, retomar, siempre se mantuvieron activas las obras, se retomaron en algún momento, después de un periodo, y cuándo nace la idea finalmente de este libro, con fuerza, con la entereza de que hay que publicarlo, ¿cierto? Porque seguro nace un poquito antes. Quiero saber. Claro, bueno, eso es de Fais. Él se atrevió, y él lo hizo porque el conocimiento que tiene Fais de Juan es impresionante, lo conoce mejor que yo, porque de verdad los análisis que ha hecho de su literatura es realmente fantástico, y me alegra mucho haberle pasado todo a él, ¿no? Porque así yo creo que él en su obsesión sacó este libro, que a nosotros nos parecía tan lejano, pero ahí está, te doy la palabra. Fais. La idea del libro, ¿cierto? ¿Cómo llegamos al libro? Teníamos la idea en algún momento de hacer compendio de 3 o 4 obras, agrupándolas temáticamente, porque Anita nos explica cómo se agrupan, y hay tres temáticas esenciales, que son la obra que está dedicada a los trabajadores, que es todo el recorrido de los años 80. Después hay obras que tienen la temática histórica, donde está El Salitre, que es esta obra que escribe en Inglaterra, que después se monta en Chile,
que habla de la guerra del Pacífico, y Los diálogos de la Merced, que habla de la independencia, y luego la obra que trata el tema de la memoria, que es lo que contaba Anita, de Los amantes y los... O sea, esa trilogía que se llama Palabras de amor y aliento a mi tierra herida, que es sobre las historias que fueron quebradas por la dictadura, pero donde en ningún momento el ser humano se doblega en su destino, sino que tienen una esperanza revolucionaria en un sentido de que no son sujetos pasivos. Los personajes de Juan Vera no son sujetos pasivos que esperan su fatalidad, sino que son seres activos que pueden tomar el curso de cambiar, como se dice en términos, cambiar el estado de las cosas, o luchar por cambiar el estado de las cosas, o luchar por resistir, o sea, tienen un espíritu, valga la redundancia, activo. Entonces, nosotros pensábamos en hacer compendios, pero llegó un punto conversando con Rodrigo que al final estuvimos masticándolo y llegamos al punto de decir, que hagamos de una vez por todas las obras completas. Y yo creo que fue una buena idea de parte de mi amigo de Rodrigo Sánchez, de poner a disposición de una vez todas las obras recuperadas de Juan Vera. Digo recuperadas porque hay otros documentos que no se han podido todavía. Espero que se puedan recuperar en algún momento, porque nosotros lo que hemos hecho también es que habían obras que estaban digitalizadas y otras obras que estaban en papel roneo, máquina de escribir, que era todo lo que ha ido guardando Anita, también Ana María Ortiz, también tenía otros textos, por ahí Guillermo Rodríguez una vez llegó ¿te acordás, Anita, para el lanzamiento de Los Delfines, que llegó también con una carpeta? Guillermo Rodríguez había sido alumno de Juan Vera en la cárcel pública, ahí aprendió a escribir, o sea, según lo que él relata, para no tomarme la atribución de determinar algo ajeno, pero de alguna manera el grueso de la obra estaba en manos de Ana María, de Anita, y, y, y además de bitácoras, cuentos, Pais, poesía. me Ujú. gustaría detenerte ahí porque arrojaste una anécdota gigante, que es la de cómo nombraste a esta persona que le había enseñado a escribir Juan Vera. ¿Cómo se llama? Que fue al Él, lanzamiento de... él es conocido como el Ronco Rodríguez, Guillermo Ya. Rodríguez. Anita puede contar un poco mejor Eso, ese... Anita, ¿qué pasó cuando llega Sí, él con una carpeta? ¿Qué siente? ¿Cómo es esa hay situación? una tremenda emoción porque además nosotros somos muy amigos de Guillermo. Él tiene una historia bien especial, ¿no? Bien terrible. Él fue el primer preso político que fue envenenado con gasarín. Y como se les moría, le abrieron aquí la tráquea y le cortaron las cuerdas vocales. Por lo tanto, pensaban que iba a quedar mudo. Y no, le dicen el ronco porque tiene una voz ronca, pero él puede hablar. Y se transformó en un escritor maravilloso, ¿no? Muy bello. La primera novela que escribió se llama Aceldama y relata un motín que hubo en la cárcel pública, porque al principio los tenían con los reos comunes. Y lo escribe para mostrarle a la gente que todavía no caía presa qué es lo que significaba estar en una cárcel y cuando hay un motín, ¿no? O sea, él siempre tratando de enseñar. Y bueno, eran muy amigos con Juan, de verdad, muy, muy amigos. Y gran felicidad tuvimos cuando llegó a vernos libres. Se paró en la puerta, aquí no lo podíamos creer. Y bueno, siguió la amistad conmigo también, ¿no? Ahora él se fue a vivir al sur, lejos, a construirse una casita. Él está muy bien. Hace poco lo acompañé en el lanzamiento de su nuevo libro. Y, y bueno, esa es la historia de Guillermo Rodríguez, el Ronco, que es bien conocido él, es un tremendo personaje. Wow, gracias. Bueno, ahí ya tenemos una recomendación literaria para que lo puedan buscar. Y bueno, le mandamos saludos también si es que llega a escuchar este registro desde este encuentro que tenemos hoy.
Bueno, Faiz, te pido que retomemos con esta llegada, ¿cierto?, al libro completo. Ya creo que nos contaste la mayoría de las cosas y me gustaría quizás que entráramos, ¿no?, al libro en sí, Ujú. porque es un libro gigante, interesante, porque tiene una infinidad de opciones de entrada además, ¿sí? Y ustedes también proponen de una u otra forma una lectura. Entonces cuéntanos un poquito con qué se van a encontrar cuando las personas vayan al lanzamiento o adquieran el libro después. Cuéntanos. Sí, son 14 obras de teatro desde el año 79, en el exilio, que está el Salitre, hasta el 2002, donde está, bueno, la última obra y las obras también que son póstumas también. Hay obras que no se montaron mientras Juan Vera estaba vivo, las montó, Anita montó algunas y hay otras que aún no se montan. Y bueno, como les contaba anteriormente, tenemos estas 14 obras que hablan de una conciencia de clase, de una herencia de Luis Emilio Recabarren muy fuerte, de una herencia también muy fuerte de Isidora Aguirre. Isidora Aguirre fue profesora de Juan Vera en la Universidad de Chile y fue una influencia muy fuerte. Esto lo nombra Andrea Jeftanovich en su libro, pero sale la pura referencia llegando al final del libro. Habla de Germán Vera, que era su otro nombre, y, y entonces tenemos estas obras que hablan de proceso histórico, de alguna manera de la lucha de clase, por decirlo de alguna manera, de la realidad del trabajador, del esfuerzo del trabajador por resistir tanto al sistema capitalista como a la dictadura. Esta denuncia política de la violación a los derechos humanos, eh, y también las obras que tratan el problema de la memoria, con este sentido esperanzador. Y al mismo tiempo estas obras póstumas que también uno encuentra otro Juan Vera, que es un Juan Vera un poco más, se podría decir, no sé si más crudo, con una obra de unas militares que quedan en pan en los campos de Hielo Sur. Es un Juan Vera más crudo, más. Entonces tenemos toda esta gama este espectro, como podríamos decirle, de estas cuatro grandes temas que son los trabajadores, la historia, la memoria y las obras póstumas que trabaja con este otro sentido, con un sentido satírico, con un humor muy divertido, con una fuerte influencia también, olvidé decirlo, que yo creo que tal vez es de las más notorias, de Bertolt Brecht. Es muy brechtiano, Juan Vera es tremendamente brechtiano. Y bueno, tiene toda esta herencia, tanto de Harold Pinter, eh, y en la teoría, yo creo que también tiene una fuerte influencia de Mariátegui, de Alexandra Kollontai, de Federico Engels, de Marx. Es muy potente el contenido teórico que uno pueda encontrar cuando hace la comparación, cuando hace el análisis. Gracias, Faiz. Yo quiero volver a una palabra que dijo Anita. Dijo que era insolente su obra. Y me parece muy interesante porque pareciera ser que hemos estado y seguimos aún medios aletargados, aletargadas, ¿cierto? Las conciencias. Em, el sistema que habitamos es fuerte en varios sentidos, ¿cierto? Sobre todo en ese, de poder mantenernos siempre en un estado medio de somnolencia. Y me parece muy interesante porque la insolencia creo que es un gesto de rebeldía y también de creación, ¿sí? De imaginar nuevas cosas. Y en ese sentido, hoy estamos viviendo un proceso muy, muy interesante. Nos acercamos quizás a un cambio inesperado en la historia de nuestro país, que es tener
constitución escrita por diversidad de personas, por 154, y también elegidas por el pueblo de diferentes lugares, con pueblos originarios. Parece que es un momento histórico. Pero desde ahí me gustaría preguntarle a Anita, con una mirada en el pasado, ¿qué crees tú y qué también sientes tú frente a eso? Haber atravesado una dictadura, haber atravesado una transición que fue, digámoslo, ¿cierto? De una u otra forma, y me hago responsable de mis palabras, fue nefasta, ¿cierto? Fue una mantención rudimentaria de la maquinaria que ya venía creada, ¿cierto? Desde la dictadura. Y fue una suerte como de limpieza, de higienización, ¿cierto? De una dictadura. Y luego la pandemia, vivimos 2 años de pandemia también inesperado. Y hoy, Anita María, con toda esa experiencia que también le he preguntado, bueno, tuve la posibilidad de hablar con Elvira Hernández, con Juan Pablo Sutherland, con Soledad Fariña, y preguntarle también esto, como, ¿qué sientes tú hoy? Como, ¿qué vibraciones, qué ideas se te vienen a la cabeza luego de atravesar todos estos hitos hasta hoy? Bueno, primeramente no me hubiera imaginado jamás que iba a vivir una pandemia, además de todo, ¿no? Eso no me lo hubiera, jamás me lo imaginé. Pero a mí me parece que queda más que demostrado con lo que ha pasado en este país, este espiral que es la historia, que mucha gente dice y se va a, que nunca más se va a repetir, ¿no? Bueno, pero es una espiral, ¿no? Es un espiral histórico, en donde entra la memoria. Cuando en esa espiral queda la memoria fuera, ese espiral es nefasto, ¿no? A mí me parece que es nefasto. Cuando queda fuera la educación, cuando nos olvidamos que la cultura es todo, que no es solo ir al teatro o cantar, ¿no? Que esto que estamos haciendo es cultura también. Y nos olvidamos de las culturas de los barrios, quiénes somos, por qué funcionamos así. Es decir, eso yo creo que en esa espiral no pueden quedar fuera. Y yo creo que en el trabajo de Juan está esa espiral, en forma muy interesante, porque las 2 obras que yo monté, o sea, hay una que tuve que terminar de montar que fue Rayados, que él falleció cuando estaba ya casi lista la obra y nosotros la estrenamos igual, que es una sátira y es una crítica brutal a todo el sistema político del momento, ¿no? Una crítica brutal, de verdad, que mucha gente que la fue a ver, gente de izquierda sobre todo, decía, oye, pero Juan estaba muy enojado porque de verdad las componendas, todas esas cosas raras que se hacían en esta famosa transición que nunca fue transición, para mí fue una continuidad. Y en esa obra era insolente, de verdad. Para cualquier, él dijo todo lo que tenía que decir, ¿no? Y fue duro, bueno, para nosotros fue muy duro hacerla porque él ya no estaba, ¿no? Él dejó puesta la obra y yo terminé de dirigirla, pero nosotros decíamos, qué buena esta obra, qué bueno que digamos todo lo que todos teníamos adentro pegadito y no lo habíamos podido sacar, ¿no? Ahí se ríe de todo, cuenta todo los enredos, partiendo de una, como yo te decía, de una historia verdadera, una historia que le contaron y él la transformó en una obra, con permiso del individuo aquel. Y también tiene otra obra que es insolente de otra manera, que es La Guerra de la Sopa, en que se trata de un lugar en donde ya no queda nada, porque el ser humano no dejó nada, y solo quedan algunos personajes en ese lugar. Los viejos de la sopa, siempre un dictador sentado en un water, y algunos personajes que se van dando vueltas. Y entonces él decía, cuando ya no quede nada, la gente va a empezar a buscar los huesos de los muertos para hacerse sopa. Y es de una brutalidad enorme, pero está hecha con un humor que de verdad, cuando nosotros la estrenamos en un festival en Chillán, la gente se moría de la risa, pero yo decía, cuando lleguen a la casa van a pensar de qué me reí, porque es brutal, ¿no? Y fue un llamado, uno dice,
mira cómo él miró para adelante, porque cuando empezó la pandemia, yo miraba para afuera que no pasaba nadie por la calle, nadie, yo decía, mira cómo la guerra de la sopa, ¿para dónde vamos, no? Después en un tiempo fuimos en bus a una gira a Antofagasta, y cuando mirábamos el desierto decíamos, aquí debiéramos hacer una película sobre la guerra de la sopa, con esas casas abandonadas, con todo eso. Tiene una vigencia brutal, de todas las obras que escribió, una gran vigencia. Por ejemplo, en esto que decía yo de rayados, todas esas componendas que se hacen, él antes había escrito una obra histórica, ¿no? Y también muestra las componendas en la época de los libertadores. Y en esa obra no deja ni un mono parado, ni un libertador parado. Le encontró todas las fallas, todos los engaños, todo lo que pasó, y lo puso en esa obra. Y entonces por eso digo que es insolente. Hasta en estas historias de amor también, ¿no? Lo que sí nadie puede negarlo es de la poesía. Son obras donde el actor no puede improvisar, porque es un poema, de principio a fin. Y eso es lo que la hace interesante para los actores y las actrices. Y sobre las actrices quiero decirte que una de las cosas que sobresale en la obra de Juan es el papel que le da a las mujeres, ¿no? Las mujeres son fuertes, resisten, luchan, es decir, siempre hay un papel importantísimo para las mujeres. En ese sentido es también tomado de Brecht, ¿no? Que Brecht también en sus obras, bueno, nos hacen trabajar mucho, pero es interesante porque mira, nadie hablaba de feminismo y sin embargo él en sus obras sí habla del feminismo en poesía, en lo que significa cada personaje. Eso te puedo contar. Y te podría contar Gracias, muchas Anita. cosas más. Pero Sí, tienen vamos a que ver, tener que tener más entrevistas. sí, tienen que ver el video. El video del reel de Juan Vera está en Facebook. Está En Facebook. libre Ya. en ¿Cómo se Facebook. busca? El reel de Juan Vera. El reel En de Juan Vera. YouTube. ¿Está en alguna En YouTube. cuenta de YouTube Está en también? YouTube. En Ya, YouTube. listo. Sí, El es un reel canal que de se llama Juan Perros Vera. Locos. Listo. Ya, pero ahí lo vamos a colgar igual. Una vez que también promocionemos este capítulo, vamos a colgarlo también esa información. Bueno, las dos obras que nombraste, Anita, están en el libro Teatro Completo de Juan Vera. Y ahora, para ir cerrando ya, me gustaría primero que, Anita, te pido a ti si tú nos puedes contar en qué está el Teatro del Riel brevemente, para que las personas se acerquen, conozcan, ¿cierto? Lo que está haciendo hoy el Teatro del Riel. Y luego, Faiz, te voy a pedir a ti que nos cuentes sobre la editorial Mala Madre y que puedan después de eso hacer la invitación. Anita, cuéntanos. Ya, mira, después de un receso de la pandemia, que fue bastante duro para todos, nos costó retomar, porque en ese tiempo que no se pudo trabajar, varios de los actores y actrices empezaron su emprendimiento, porque hay que comer todos los días. Pero ahora ya nos vamos armando y estamos montando unos más jóvenes, unos actores más jóvenes, porque siempre en el riel entra y sale gente, ¿no? Ya, somos muchos. Ellos están montando la primera obra del riel, la 504, que es una obra de ferroviario. Las mujeres estamos montando una obra que escribió Marcela Schulz, que se llama Con un pensamiento en la arena, y que son los personajes de las obras de Juan, de las mujeres, que es muy interesante el trabajo y en eso estamos. Pero de repente descubrimos algo nuevo, y es que nos hicieron un homenaje en la USACH y tuvimos que preparar como un compendio de lo que es el riel, de lo que era Juan. Y de verdad salió muy lindo, muy bonito, porque fue un conversatorio, pero con actuación. Y actuación como somos nosotros, que no utilizamos grande utilería ni nada, sino el actor y el texto. Y salió tan bueno que ahí surgieron ideas de que podíamos hacerlo más grande y darlo como un montaje, porque de verdad fue muy bonito.
muy emocionante. A mí me emocionó harto ese homenaje. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, de verdad. Y una obra que tenemos montada que es muy interesante, que se llama Los Cuentos Mentirosos, que cada vez que hacíamos giras nos invitaban a comer después en las minas, en todos los lugares donde estábamos, y la gente empezaba a contar cuentos. Pero a medida del traguito, los cuentos se iban haciendo más largos y más grandes y más mentirosos. Bueno, y Juan los escribió. Y son muy divertidos, ¿no? Porque es lo que nos contaron a nosotros, todos esos cuentos de cosas que no existen, pero que fueron ampliando. Era muy divertido porque empezaban a hablar de algo súper normal y ya al finalizar la noche ya eran unas cosas enormes, unos cuentos terribles, ¿no? Y Juan los escribió, pero casi, yo diría que casi todo. Unió algunas historias con otras, tiene mucho humor. Es muy interesante y eso lo estamos dando. Eso sí que lo pueden pedir porque lo estamos llevando donde nos llamen. Anita, ¿y dónde, si alguien está escuchando y quiere pedir o quiere saber más de lo que están haciendo, dónde se entera? ¿Hay alguna red social? Sí, nosotros tenemos Facebook e Instagram, Ya. así que por Y ahí se lo pueden encuentran por comunicar. Teatro El Riel. Creo que Sí, está en yo Instagram, también pero estoy ¿cierto? yo también estoy en Facebook y en Ya, Instagram. súper. Pueden Gracias, comunicar. Y Fai, Anita. yo creo que también tienen, todos También, tenemos, pues, ahí le no escriben, nos sí, queda le escriben. otra. Entonces ahí, Anita Guía Teatro del Riel, ¿cierto? Lo pueden buscar en Instagram y en Facebook, que son las nuevas vías de comunicación, ¿cierto? Por las cuales Así nos podemos es. enterar. Sí. Eh, Faiz, ahora me gustaría que tú nos contaras en qué está la editorial Mala Madre y que nos vayas dando detalles de cómo se puede participar en el lanzamiento del libro, si es que se puede ir, si es ya aforo está definido, son solo personas invitadas precisas, si alguien se quiere asomar a este encuentro. No, Dale. he abierto, he abierto. El lanzamiento es el 27 de mayo, viernes 27 de mayo, a las 19 horas, en la Junta de Vecinos de Bellavista. Junta de Vecinos Bellavista. Dardiñac 132. Dardiñac 132. En Recoleta. Y es abierto. Y bueno, ahí vamos a tener el libro por primera vez. Y bueno, la editorial está, bueno, está hace poco, publicamos también para contar un poquitito más de las otras publicaciones, por si hay gente que se interese. En dramaturgia, en dramaturgia tenemos, el último libro que sacamos es 2020 de Alberto Curapel. Alberto Curapel, maestro de teatro performance, es un gigante a nivel internacional. Y no, y es totalmente recomendable. Son 3 obras escritas en pandemia, por eso se llama 2020. 3 obras de teatro performance escritas durante la pandemia, con una lectura también. Y Alberto Curapel era compañero de Juan Vera en la Chile. Eh, y tenían un profesor, dentro de todos los profesores que tenían, que también lo logramos publicar, que es Heine Mix Toro, que últimamente han sacado algunas obras de él, estuvieron estrenando algunas obras. Grisú, que fue una obra que escribió la Unidad Popular. Y bueno, Heine Mix tuvo una vida también muy ruda, y el último periodo de su vida, que él falleció hace muy poco, en Cartagena, que creo que era. Y esta es una obra dramática reunida, son 4 textos de dramaturgia. Y lo otro que tenemos de teatro está un poquito más lejos, pero es una obra titulada Cristóbal Colón, de Nikos Kazantzakis, el autor de Sorba el Griego y de La Última Tentación de Cristo, traducida por don Miguel Castillo Didier.
del Centro de Estudios Helénicos Bizantinos. No recuerdo bien cuál es el orden, pero grande don Miguel, porque él ha sido un gran investigador de Kazantzakis y de Cavafis. Entonces, tenemos la suerte de haber tenido acceso a ese texto y haberlo podido publicar. Y bueno, otros libros, mira, que puedo recomendar una novela muy chistosa, se llama El pánico sexual de la muerte, de Rodrigo Sánchez, el otro editor. Es muy buena, una novela hilarante. Y poemas a Roberto Parra, de Leonora Parra, de la hija de Roberto Parra, y unos cuentos poéticos de Andrés Gibner, Las flores de los sabios y las torres de los brujos. Simbolismo, son cuentos, se podría decir, simbolistas. Y más que nada, estamos en eso. O sea, estos son algunos títulos que hemos sacado. Eh, eh, pero estamos en proceso. Yo creo que lo que sigue ahora es Juan Vera, y posteriormente vamos a hacer un libro con Astrid Massoud, musicóloga, que estudia la música de las obras de Alberto Curapel, del autor de 2020. Entonces, estamos tratando de mantener esa línea editorial. Súper, Faiz. Bueno, finalmente es como un universo escritural, ¿cierto? También artístico, que se van vinculando unas piezas con otras, lo que también lo hace muy interesante. Seguro ahí vamos a hablarte, Faiz, a ver si tenemos más adelante una entrevista sobre la editorial. Me gustaría ahora que ya nos encaminemos al cierre de esta entrevista. Y para eso me gustaría pedirle a Ana María López Rosas, que tú nos puedas decir lo que quieras al cierre, palabras finales de esta entrevista, una invitación, un reclamo, un llamamiento, lo que tú quieras. El micrófono es tuyo para que cerremos. En primer lugar, agradecer la entrevista, ¿no? Eso en primer lugar. Decirle a los que están escuchando que no hay que olvidarse de la literatura ni del teatro, ni del arte, porque estuvimos 2 años parados todos, de una u otra forma, y una de las cosas que embelleció el momento eran las obras que se daban en la red, la música, y eso demuestra que el arte no puede estar ausente de nuestras vidas, sobre todo de los niños, en la educación, y que vivamos este momento especial, como tú decías, ¿no? Que a lo mejor no es lo que nosotros queríamos, pero es mejor, ¿no? Y termino diciendo que yo apruebo. Y seguiré aprobando. Muchas gracias. Anita, por tus palabras de cierre. Faiz Machini, Ana María López Rosas nos acompañaron para hablar de Juan Vera y el libro de sus obras completas de Ediciones Mala Madre. El lanzamiento es este viernes 27 de mayo. Así que asómense ahí. Si quieren más información, pueden buscarlo ahí en las redes sociales. Nosotros vamos a compartir también alguna información. Y les esperamos en la biblioteca de noche el próximo lunes. Que estén bien. Chao.